IC. Creciendo e investigando. El tamaño del proyecto. El tamaño es parte del estudio técnico para desarrollar un proyecto y se entiende por tamaño de un proyecto a la capacidad de producción de un producto o la prestación de un servicio en un periodo dado. Se cuantifica la capacidad de producción y todos los requisitos que sean necesarios para el desarrollo del bien. Por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. La capacidad de producción tiene que estar detallada en la unidad de medida del bien o producto, ya sea en metros, libras, toneladas, etc. Y la cantidad que se va a producir por unidad de tiempo, ya sea diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. El tamaño del proyecto depende del equipo que se posea. Así será nuestra capacidad de producción. La decisión que se toma al respecto determinará el nivel de operación. Además, el tamaño de un proyecto comprende diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad del propio proyecto, en el cual es necesario el análisis del tamaño óptimo. El tamaño óptimo es aquel que genera mayor rentabilidad y cuando la producción se realiza con menores costos totales. Puede medirse en unidades de periodo de tiempo como unidad por día, horas máquina por día, toneladas al mes, barriles de petróleo al día, pacientes al día. De igual forma, la decisión que se tome al respecto de este punto determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto, como la demanda, la disponibilidad de insumos, las alternativas tecnológicas, la localización y plan estratégico comercial. Hay tres situaciones básicas del tamaño que se pueden identificar respecto al mercado. Aquella en la que la cantidad demandada total sea claramente mayor que las unidades productoras posibles de instalar. Aquella en que la capacidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. Y finalmente, aquella en que la capacidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles a instalar. Importancia. El tamaño tiene incidencia en el nivel de inversiones y costo, por un lado, y por otro, el nivel de operación que determinará los ingresos. Por lo tanto, el tamaño tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Para la apertura o puesta en marcha del proyecto se necesita de un tamaño pequeño para posteriormente irlo ampliando. Incide sobre el nivel de las inversiones y costo que se calcule y por lo tanto sobre la estimación de la rentabilidad que genere su implementación. Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción instalada, que se tendrá ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del equipo que se posea. Así será nuestra capacidad de producción. La decisión que se toma al respecto determinará el nivel de operación. Además, el tamaño de un proyecto comprende diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad del propio proyecto, en el cual es necesario el análisis de el tamaño óptimo, la localización, insumos requeridos, disponibilidad y costo, características de los equipos e instalaciones físicas. La capacidad de un proyecto también se puede calcular en diferentes aspectos: el monto de la inversión aplicada, el número de investigadores y el área física. El tamaño óptimo es aquel que genera mayor rentabilidad. Puede medirse en unidades o periodos de tiempos como unidades hora, hora máquinas día, toneladas mes, barriles de petróleo días, pacientes día. Los factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta que se implementará con la propuesta del proyecto. Es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y los financiamientos. Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas.
y las alternativas del tamaño entre las cuales se pueden escoger. Se van reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados y que detallaremos a continuación. El tamaño del proyecto se define teniendo a la demanda del mercado, los suministros e insumos, la organización, la tecnología, el proceso y los equipos técnicos, la capacidad financiera. La demanda del mercado. Para desarrollar un proyecto debe existir una demanda. Si esta demanda es muy pequeña, el proyecto posiblemente sea rechazado. Si la demanda es muy grande, el proyecto puede perder significado. La magnitud de la demanda debería ser compatible con lo que pretendemos ofertar. Los suministros e insumos, asumiendo que se ha optado por la mejor alternativa de localización. Sin embargo, el tamaño será siempre sensible a la capacidad de abastecimiento de insumos. Si la disponibilidad de insumos resulta más relativa que otro factor, evidentemente el tamaño de la fábrica dependerá de dicho abastecimiento y se dará prioridad a aquella tecnología que emplee de manera más eficiente los insumos. La organización. Es necesario asegurarse que se cuente con el personal suficiente y capacitado para atender y llevar a cabo el proyecto bajo un esquema organizativo previamente específico. La tecnología y los equipos. Hay que considerar el tamaño y el espacio necesario para los equipos que serán utilizados en el proyecto, si la tecnología permite realizar la producción que se pretende e incluso la disponibilidad de recursos. El proceso técnico. El proceso técnico puede afectar el tamaño, puesto que hay ciertos procesos o técnicas de producción que requieren una escala mínima para ser aplicables, como por ejemplo las tareas manuales, donde la mano de obra es esencial para la confección de piezas o bienes. Capacidad financiera. Se debe considerar un tamaño de proyecto para que sea posible obtener el financiamiento, ya sea a través de recursos propios o externos. Proyecto privado, disponibilidad financiera del empresario. Proyecto público, límite de partida presupuestaria. La localización del proyecto. Se refiere a lugares donde va a estar ubicado el proyecto o empresa. Para determinar el lugar donde se ubicará el proyecto, es necesario realizar un análisis de todos los factores de la ubicación, tomando en cuenta la maximización de utilidades y la minimización de los costos de producción y gastos operacionales. El objetivo es lograr un lugar competitivo que se basa en los menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Los factores de la localización. Para saber en dónde se va a ubicar el proyecto, es importante acompañarse de mapas o planos de la zona, pudiendo hacer uso de la tecnología. Los factores de la ubicación son medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de abastecimiento, factores climáticos, cercanía del mercado, costo y disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal, disponibilidad y calidad de los servicios básicos, disponibilidad y cercanía de los servicios sanitario, médico y hospitalario, facilidad para el desprendimiento de los desechos, disponibilidad y cercanía de las entidades bancarias. A continuación se detalla cada uno de los factores. Medios y costos de transporte. Es fundamental analizar los medios de transporte, ya sea para personas o para la materia prima, los productos o insumos necesarios para la elaboración del producto o la prestación de servicios. La disponibilidad y costo de mano de obra. Es un factor clave para la ejecución del proyecto, ya que la localización debe estar cerca del mercado laboral, tanto para el personal administrativo como para el personal operativo. Cercanía de las fuentes de abastecimiento. Es importante localizarse cerca de los proveedores para que el costo de transporte de las materias primas sea mínimo. Una vez terminado el producto, es importante reducir los costos al momento de desplazar estos productos hacia el consumidor final. Factores climáticos. Es necesario que la ubicación de la planta sea acorde al producto que se vaya a realizar para poder aprovechar el clima de forma natural
y poder evitar sobrecostos generados por un clima artificial. Cercanías del mercado. Cuando se elaboran productos precederos, es importante que los mercados se encuentren cerca de la planta de producción para entregar al cliente un producto fresco. Costo y disponibilidad de terrenos. Se tiene que realizar dos preguntas primordiales. ¿Están disponibles? ¿Cuánto cuestan? Para dar contestación a esta interrogante hay que tener en cuenta dónde está ubicado el terreno. Mientras más cercano está a las carreteras o a zonas industriales, su precio será mayor. Topografía del suelo. Al tener un terreno plano se reducen los costos al momento de construir, ya que no se tendría que adecuar al terreno. Estructura impositiva y legal. Hay que estudiar todas las normas y leyes que existen en la región, ya que hay zonas en que está prohibido construir industrias o realizar industrias grandes. Disponibilidad y calidad de los servicios básicos. Tiene que ver con el fácil acceso a la energía eléctrica, agua potable, comunicaciones y el alcantarillado, para no tener costos adicionales en la instalación de los servicios básicos. Disponibilidad y cercanía del servicio sanitario, médico y hospitalario. Este es muy importante ya que al tener un accidente de trabajo, el empleado o trabajador puede recurrir inmediatamente a un dispensario para ser atendido, para no generar mayor costos de transporte al momento de llevar al herido a un centro de atención hospitalario que está alejado de la empresa. Facilidad para el desprendimiento de los desechos. A más de cumplir con las licencias ambientales, se debe garantizar la separación de los desechos para evitar la contaminación del aire, el agua y el medio ambiente, y evitar posibles enfermedades en las personas que habitan alrededor del proyecto ubicado. Disponibilidad y cercanía de las entidades bancarias. Las instituciones financieras deben estar cerca de la empresa o proyecto, así facilita los pagos a los proveedores y a su personal, como también los depósitos de las ventas. Etapas en el estudio de la localización. El estudio de la localización tiene dos etapas: macrolocalización y microlocalización. Macrolocalización es la selección de la zona o área geográfica en donde se va a ubicar el proyecto. Esta tiene que ser muy amplia y cumplir con todos los factores antes mencionados. Primero se empieza eligiendo la zona y después el sitio o lugar preciso dentro de esta zona. Microlocalización es identificar dentro de la zona geográfica un área urbana o rural más pequeño, determinando el sitio o la ubicación precisa del proyecto. El proyecto o empresa debe localizarse de tal manera que se puedan utilizar las ventajas económicas, técnicas, geográficas, de seguridad y de infraestructura de la zona de forma más eficaz. Al no tomar en cuenta y realizar un estudio minucioso de los factores de localización, la empresa o proyecto puede tener un fracaso afectando en lo económico y en lo social. Procedimientos para toma de decisiones de localización. Análisis preliminar. Se debe estudiar las estrategias empresariales y las políticas de todas sus áreas y traducirlas en obligaciones para la ubicación de las instalaciones. Búsqueda de las alternativas de localización. Analizar diferentes localizaciones elegidas para eliminar las que no cumplan con todos los factores. Evaluación de alternativas. Se puede evaluar en medida cuantitativa si el factor es tangible y en la emisión de un juicio cuando el factor es cualitativo. Selección de localización. Por medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, se confronta entre sí todas las alternativas para seleccionar una ubicación válida. Criterios de selección de alternativas. Hay que especificar la importancia relativa de las condiciones mediante un porcentaje denominado peso relativo factor. La suma de todos estos factores debe dar el 100%.